Este es un avance del constructor de noticias. Soy Pedro Guzmán Badía, representante del periódico La Información. ¿Perdón? De la Información de Santiago. Aun cuando los temas abordados me ha llamado poderosamente la atención el hecho que vive la humanidad, y es, la humanidad tiene gran temor de la decisión que vienen adoptando los países desarrollados, los países que manejan el armamentismo atómico. ¿Usted cree que América Latina debería invocar a esos países, Estados Unidos, Rusia y China, a que se desprendan del odio que tienen entre sí, para que el mundo viva un poco mejor? Gracias. Bueno, mire, ese es un deseo universal y de toda la gente de buen corazón como usted. Yo, quizás ni unificando toda América, tenemos quizás el poder, la capacidad de poder influir. Yo voy el próximo fin de semana por básicamente 48 horas a Suiza para un grupo de países, entre los que está Estados Unidos, Francia, Alemania, casi toda Europa, también Colombia, me parece que Chile también. Vamos a asistir los presidentes y primer ministros en el caso de Europa para tratar de promover la paz mundial en lo que se refiere al caso de Ucrania y Rusia. Y si bien no va a participar la otra parte de Rusia, pero yo creo que ese va a ser un gran mensaje de paz. Ese es el mensaje que estamos llevando nosotros, un mensaje de paz. Y después, cuando tú ves las guerras, ya tiene 2 años esta guerra, más de 2 años esta guerra. ¿Hasta dónde? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha logrado Rusia? ¿Qué ha logrado Ucrania? Las muertes entre sus ciudadanos. Entonces, todo cuando se mencionó esta conferencia, yo pienso que debemos de hacer ese aporte, además de también de las vidas humanas que se han sacrificado de ambas partes, también ha afectado la economía y nos ha afectado a nosotros también, a nosotros en diversas vías, desde los niveles de inflación, cuando subieron los hidrocarburos, también por el caso de Ucrania, que es un gran productor de trigo, de soya, de maíz, que también nos afectó a nosotros. Y es bueno que se sepa también que aquí estaban llegando 40.000 turistas rusos en el momento de la guerra, que tampoco están llegando. O sea, es una situación que nos afectó y que por eso debemos siempre trabajar por la paz, y ojalá que así lo entiendan. Buenas tardes, presidente. Buenas, seguro. En primer lugar, quiero, del Sol de la Mañana y de Señales TV. En primer lugar, quiero desearle todas las bendiciones y la mayor orientación del Señor para toda esta situación que viene, que explicaron en términos de la atmósfera, pero también para algunos huracanes o tormentas que se podrían presentar, como es el caso de la reforma fiscal, por ejemplo. Es un tema que va a ser un poco complicado, difícil, sobre todo porque aunque no hay una propuesta, todavía no, ahora el gobierno no la ha presentado todavía. La que presentó en el 2001 tenía una serie de puntos muy preocupantes y en ese momento la deuda no estaba al nivel que está ahora, por lo cual todos estamos conscientes que debe haber una reforma fiscal, pero todos estamos preocupados de cómo se puede implementar. Y yo le voy a hacer 2 preguntas específicas de 2 temas. El primero, sobre la zona franca. Dice Andy Daguaje hoy en un artículo que publica en el periódico El Caribe que hay que ser sensato en torno a quitar o poner impuestos a zona franca, porque solamente un suicida fiscal puede afectar a este sector, que en caso de ser aceptado se iría para Centroamérica, que tendría más facilidades. Y lo segundo tiene que ver con la industria del cine. También en la propuesta aquella, que supongo que, porque he conversado con algunos miembros del gobierno, parece que están en el interés de quitar el artículo 34, que da una serie de incentivos y facilidades para la producción local de cine, lo que sería un golpe mortal si se quitaran, y parece que está en esa orientación. 2 preguntas concretas, presidente. Primero, ¿es usted, presidente y amigo, partidario de que se quiten los incentivos de zona franca y se le ponga un impuesto y que se quite
el incentivo que da el artículo 34 a la industria local de cine, que provocaría una situación muy complicada? Cuando tengamos la reforma fiscal, la vamos a presentar y la vamos a discutir. Todavía no la tengo. No la tenemos. Lo que nosotros sí tenemos es lo que necesitan de la reforma fiscal. ¿Tú crees que el sistema de salud puede continuar como está? Tenemos que duplicar los policías en las calles, Eury. Tenemos que hacer más obras de infraestructura. Aquí nosotros llegamos y hemos hecho miles de aceras y contenes, donde no había aceras y contenes, algo tan básico como eso. Pero también creemos que hay áreas donde debemos permitir que se siga creciendo y mantener ningún incentivo. Ese es el equilibrio que tenemos que luchar, que tenemos que lograr. Y eso tenemos que discutirlo con la sociedad. Tenemos que discutirlo con la sociedad. Pero la verdad que también la atención primaria, por ejemplo, de salud, necesita recursos para empezar. Necesita recursos. Claro, tenemos también no matar la gallina en los huevos de oro. Eso estamos. Pero no quiero empezar a discutir un tema ni otro, sino que vamos a esperar que se presente integralmente. Y tú vas a ser uno de los que lo va a discutir y opinar y como siempre lo hemos hecho. Buenas tardes, presidente Fabiola Núñez, de Informativos Teleantillas y Telenoticias, Canal 11. Preguntarle, presidente, bueno, el tema de la seguridad sigue siendo preocupante. El pasado viernes ocurrió un asalto en una compraventa, tengo entendido, en una agencia de cambio de Villa Duarte. E hirieron a una persona que estaba allí. También vimos el tema del asalto al Banco Popular, también el de Banreservas, aunque se tienen informaciones, o sea, la policía ha dado respuesta, pero este sigue siendo un tema preocupante, el tema de la delincuencia. Su opinión al respecto sobre esto. Y también el tema de pasaportes. Vimos que usted ha anunciado un nuevo director a través de un decreto. Van 3 en su gestión. ¿Qué pasa por allí? ¿A qué se debió el cambio? ¿Tú no quieres que haya cambio? Es normal que hayan cambios y se vaya adaptando a la situación. Hoy estamos dando más del doble de pasaportes que se estaban otorgando en el año, por ejemplo, 2019. Los sistemas yo quiero preguntar, solamente a Colombia, ¿cuántos han viajado aquí a Colombia en los últimos días? Miren. Están viajando mucho a Colombia, están viajando mucho. Casi 300,000 dominicanos viajaron en el año 2023 a Colombia cuando no tienen visa. 300,000 dominicanos. Entonces, es una dirección con una complejidad importante que además tenemos que solucionar y brindarle un buen servicio a los dominicanos, y eso es lo que andamos buscando. Y usted va a ver cómo ya con planes que se han hecho desde hace un tiempo y que se van a ir aplicando, incluyendo el pasaporte biométrico que se ha pedido aquí por décadas y ya está en proceso de licitación, eso va a mejorar significativamente. Entonces tenemos que ir adaptándonos a esa situación. El tema de la delincuencia nosotros lo hemos enfrentado desde el primer momento. ¿Y cuál es el resultado de ese enfrentamiento? Mire lo rápido que se investigaron esos casos. Casi récord el tiempo que se investigó con todos los detalles. O sea, la policía está funcionando. Ahora hay que ver las causas de la delincuencia, que ya es más complejo y que es un tema de toda la sociedad, desde la formación familiar, desde las expectativas que tiene la población, y en eso creo que tiene que haber una respuesta general, impulsada por el gobierno, pero también para toda la población, para que tengamos una sociedad pues con menos nivel de violencia. Ahora, cuando es importante que se vean las estadísticas, y no lo voy a mencionar, es bueno que ustedes vean las estadísticas en todos los órdenes, desde homicidios hasta asaltos, y la comparen también con años anteriores. Aquí tenemos una diferencia, que con las redes sociales todo se sabe. Con las redes sociales al minuto pasa algo en cualquier lugar y ya tú lo conoces. Esa es una realidad.
Y entonces estamos en un momento de gobernar en tiempo de las redes sociales donde todo se conoce. Ese caso, por ejemplo, que tú mencionas, no se hubiera conocido sino 24 horas después, en caso que lo hubiera publicado alguno de los periódicos. Ahora se sabe todo y se está actuando. Lo que sí, hay un mensaje. No le va bien al que asalta. No le va bien. Este es un mensaje. Ojalá que nadie lo asalte, pero no le va bien. Buenas tardes, presidente. Stephanie Almonte, Grupo de Medios Telemicro, Canal 13 específicamente. Tengo dos preguntitas para usted y una para el ministro de Salud. Y es que la propuesta, queremos saber si la propuesta de la reforma constitucional llegará a la Cámara Legislativa antes del 16 de agosto. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es que legisladores de la oposición dijeron hoy que usted quiere modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Su opinión al respecto. Esa fue una denuncia que hicieron los legisladores de la oposición hoy en el Congreso. También para el ministro de Salud, usted había hablado de contrarrestar el dengue y habló de una campaña excelente, pero me gustaría saber la cantidad de casos que hay reportados actualmente en este año, en los principales 6 meses del año, claro está. Gracias. Mira, yo no culpo a los amigos de la oposición que crean eso, porque eso es lo que han hecho sus líderes. Cambiar la Constitución para o reelegirse o poner la Constitución sin límite. Y eso es exactamente lo que yo quiero hacer diferente. Pero además esto es muy fácil, porque si lo proponemos, en un mes se va a saber si es lo que yo dije o lo que estoy diciendo ahora o es lo que ellos dicen. Eso es lo que yo quiero. Cambiar lo que sería el cambio a la Constitución que más va a ayudar a la democracia, que es ponerle un candado. Y lo quiero poner ahora, en un momento en que tenemos ya a partir del 16 de agosto una mayoría absoluta. En el momento que tengo el poder absoluto, limitar ese poder. Ese es el ejemplo que yo quiero dar. Estamos estudiando. Pero ese es el ejemplo que yo le quiero dar a esta sociedad, que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Y que eso es lo que yo quiero cambiar en este país, que no venga, como dijo anteriormente, un Trujillo del siglo XXI, dijo un amigo político. Eso es lo que yo quiero evitar. Y ese es el ejemplo que le voy a dar. Y uno de los principales legados, además de la propuesta del Ministerio Público Independiente, que son de los temas principales de la modificación. Así que ellos pueden esperar y le vamos a dar para ellos esa sorpresa. Sí, bueno, Víctor. Sí, me toca contestar la pregunta de la periodista. Una pregunta muy importante y buena. Y quiero aclarar que muchas veces la prensa se confunde y habla de casos sospechosos, febriles, que involucran muchísimas enfermedades y lo asumen como que es un dengue. Dengue tenemos solamente 840 casos confirmados en lo que va de año. Y hay más de 5,000 y pico de casos febriles sospechosos que involucran muchas cosas. Pero como tenemos la disposición y la capacidad rápida, hemos conseguido pruebas rápidas, tenemos una capacidad diagnóstica rápida, podemos determinar rápidamente qué pacientes tienen dengue y no. Y de esos casos solamente tenemos 840 casos confirmados a lo que va de año. Seguimos. Presidente, Michelle Jacín, Revista 110. En el caso de la temporada ciclónica, se han identificado, ya escuchamos los temas de prevención y de todo lo que se puede hacer en el caso de que ocurra y de los riesgos que tenemos. En pasado vivimos que estos eventos nos agarraron al país sin uno tener, sobre todo, estar preparado. ¿Se puede identificar recursos? Porque todo esto, en el mismo sector agropecuario, ustedes acaban de anunciar que con lo que acaba de ocurrir ya tenemos daños importantes en puentes, en el sector agropecuario y todo eso. ¿Se pueden identificar recursos previos para atender un posible desastre? Esa es mi primera pregunta. Y segundo, con lo que tiene que ver con el proceso de reformas. Usted anuncia que se van a consensuar, se van a discutir y son reformas importantísimas. ¿Se ha establecido una forma, se trabajarán todas las reformas juntas o se irán discutiendo de forma individual para fines de un orden de sus aprobaciones? Gracias.
Miren, sobre tu última pregunta, Michelle, yo pienso que la reforma constitucional debe ser una de las primeras, porque eso va a mandar el mensaje de la credibilidad de las demás reformas. Pero no tenemos, eso lo estamos viendo, lo estamos estudiando, estamos haciendo consultas también a diferentes sectores para que se vea que las reformas que venimos y que estamos planteando es para verdaderamente mejorar el país e institucionalizarlo. Entonces yo creo que esa, a mi modo de ver, sería una de las primeras reformas para llevar esa tranquilidad a la República Dominicana. Sobre el tema de los recursos para eventos atmosféricos y también para ciclones, huracanes, hay unos fondos que son muy limitados de calamidad, apenas son 500 millones que el presidente puede accionar. Incluso ya estoy accionando de esos fondos con los tornados que sucedieron en el Cibao Central, donde más de 130,000 tareas de plátano. Hoy tuve una reunión con Adoplátano y con Codoplátano, junto con el Ministerio y el Gabinete de Agropecuaria. Tuvimos una reunión con ellos para poder empezar a ayudarlos y que puedan restablecer lo antes posible su producción y que no haya escasez de plátano, que hay una enorme producción de plátano ahora mismo. Entonces, en la actual marco legal no lo hay. Yo creo que eso es algo que debemos de trabajar y desde incluso en algunas áreas también se ha hablado mucho en lo que es las infraestructuras, establecer un seguro sombrilla general al país. Obviamente también eso tiene un costo. Entonces también hay ese balance. Pero ese es un tema a estudiar y que hasta ahora no hay ni en las leyes ni en la Constitución Dominicana ninguna fuente especial. Sí te dice cómo debe de accionar a fondos especiales, pero no es que están los fondos ahí, sino la forma en que se debe de hacer a través de préstamos, a través de algún mecanismo, pero no identifica de dónde salen los fondos. Esa es la realidad actual. Bien, saludo, presidente. Máximo Miñoso, de la República. Ante todo, se pasó un spot nuevo allí. Ese spot llegará a todos los medios para poder darle soporte a esa campaña, ¿verdad? Que la población se entere, presidente, para que el ministro sepa. No, hay que apoyarlo, pero tiene que llegar. Presidente, el jugador Alex Rodríguez hizo un comentario donde usted le respondió brevemente con relación a que se celebren partidos de la NBA. Excelente sería este evento. Pero las condiciones del Palacio de los Deportes, o conocido como Media Naranja, se ve abandonado. ¿Hay algún plan de arreglos en el Centro Olímpico y con las miras de que ya para el año que viene tenemos unos juegos? Pero el Palacio de Deportes está ahora mismo en un proceso importante de renovación y de arreglo. Y ese va a estar al nivel que puede jugar la NBA cuando me parece que va a durar, ¿qué tiempo es, Luisín, que va a durar arreglando? Un año. O sea, ya se está arreglando. Entonces, tenemos contactos a través de los abogados de Enriquito Rojas también, que hablamos, y los abogados de Alex Rodríguez, para determinar esa idea que a mí me parece que es una muy buena idea y ojalá nosotros poder hacer juegos de la NBA aquí. Sobre el tema del spot, vamos a dejar a Víctor, que pueda, no sé si hay presupuesto ahí, pero... En cuanto a los spots, ese spot que ustedes vieron es un spot motivacional y también capacitacional e instructivo, porque nos da las guías de cómo vamos a enfocar la campaña, pero van a haber diferentes tipos de spots. Van a haber también de instrucciones a las personas de qué hacer en caso de dengue, cómo reconocer los síntomas, a dónde acudir. Es un plan maestro. Tenemos la campaña ahí que se la vamos a dar al presidente. Es un plan maestro que involucra todas las áreas de comunicación y obviamente se va a colocar en todas las áreas, porque la finalidad es que llegue. Estamos
contando con presupuesto que hemos movido para eso, porque es importante que esa campaña llegue. Y también estamos contando con el apoyo de muchos sectores que se están uniendo a esta campaña y entienden que el dengue es un problema país, como quiso decir, como nos dijo el presidente en su consejo de gobierno, y se están sumando a cooperar en este sentido. O sea que esa campaña va a ir por todo el país para que esa información no le falte a ningún dominicano y las acciones que salgan de ahí sean para el bienestar y consigamos lo que dice el eslogan, ganémosle al dengue. Buenas tardes, Yasmiri Rodríguez, periodista de Noticias Telemicro. Un tema, presidente, que sigue causando preocupación y que cada cierto tiempo como que se vuelve repetitivo uno detrás de otro es el de los feminicidios. En menos de 24 horas en el país, específicamente en el Distrito Nacional, ocurrieron 2 feminicidios. Esto a pesar de las campañas, de la publicidad al respecto, parece como no tener control. ¿Alguna medida adicional para hacerle frente a este flagelo? Mira, nosotros hemos hecho inversiones importantes y planes importantes, como tú mencionaste, diversos planes de promoción, de la llamada a la paz y a no tener ese machismo incorrecto que lleva a estos feminicidios. Llevamos las casas de acogida, de 3 casas de acogida que eran en el año 2020, a 15 o 16 casas de acogida que tenemos en este momento, que eso ayuda también a prever. Y hemos hecho una gran cantidad de acciones. Hemos mejorado tanto en la policía, el departamento, como también el Ministerio de la Mujer. Ahora, las causas de esos feminicidios van más allá de la acción de un gobierno. Y es un tema con lo cual todos los gobiernos estamos también luchando. Tenemos también muchas campañas, incluso que van desde cursos que se está dando desde el MINER, desde las escuelas, pensando también en ir teniendo otra mentalidad. Es un tema sumamente complejo. No nos debe satisfacer tampoco que el porciento de feminicidios incluso es menor que otros años. Aún lo que pasa es que a veces pasan momentos uno detrás de otro, pero cuando lo comparamos con otros años, si usted ve, es menor. Eso tampoco no es una satisfacción, pero estamos haciendo muchas acciones y seguiremos haciendo, y lo que haya que incrementar para este grave flagelo donde todos son víctimas. Ahí vi un miembro de la Policía Nacional que mata a su esposa y después se suicida a él, y entonces los hijos y la familia. Es toda una tragedia. Y en eso, internacionalmente usted va y hay también en España se habló incluso de una epidemia de feminicidio también hace unos meses. Es algo que no nos debemos cansar de seguir luchando y tratando de evitar, aunque sea uno o dos, todo lo que podamos evitar. Wilkin de la Cruz, de Noticias SIN. Saludo, presidente. Al ministro de Salud, una pregunta y 2 a usted. La del ministro es, ¿qué tiempo tarda en estos 5.000 casos sospechosos febriles en confirmar o negar si son dengue o no, para que los médicos puedan ir trabajando con el diagnóstico? A usted, señor presidente, las preguntas son 2. El senador electo Cholitín propone eliminar el nunca más de la reforma constitucional en caso de que se someta, porque entiende que una vez usted concluya su periodo, usted está muy joven para estar retirado. Y a propósito de los asaltos bancarios, ¿en qué está el proyecto de body cams anunciado en la reforma policial? El proyecto de body cam, una gran parte de los policías ya lo tienen, pero no creo que eso tiene que ver nada con los asaltos bancarios. Bueno, lo que pasa es que es que esos body cam no son para la gente del DICRIN tampoco. Los body cam son para la policía preventiva. Hay que tener eso en ninguna parte del mundo, eso va para la policía del DICRIN. Imagínense ustedes. Sobre la otra pregunta.
Mira, yo le digo al amigo Cholitín que pudiese ser él el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. Y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal. Y eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Y yo le estoy dando el mensaje a la gente que, porque mucha gente, miren, no se lo cree, porque es así, la tendencia histórica, el comportamiento histórico ha sido lo contrario. Por eso quiero que sea primero la reforma. Mira, tú ves a Eury no lo cree. Eury no lo cree. No, olvídate del cambio de circunstancias. Eso es. ¿Y quién le dijo a ustedes que aquí hay más gente preparada para ser presidente, para ser un igual o mejor gobierno que yo? Esas son las mentes con mente de caudillo, que nada más soy yo, que yo soy el único, que yo entre el mar. No, aquí hay mucha gente que lo puede hacer igual o mejor que yo en nuestro partido. Hay varios que lo pueden hacer igual o mejor que yo. Y ese es lo peor que le pueda pasar, que se crea que haya un imprescindible. Aquí no hay imprescindible. Y eso está claro. Y es una decisión que yo no cambio de ninguna manera. Me toca responder la pregunta que hizo de los casos de dengue. Primero es entender que cuando yo te digo que hay 5,000 y pico de casos, eso es desde enero. Ya esos casos han sido negados y se han confirmado esos casos 840. Nosotros tenemos una capacidad diagnóstica rápida, muy rápida, para ahora, con las pruebas que tenemos, para poder descartar rápidamente el dengue, inclusive más aún con la instalación de los protocolos que vamos a tener atención. Además, nosotros hemos conformado ya una comisión auditora nacional para revisar rápidamente los casos que estén en dudas y salir de dudas al respecto. O sea, estamos trabajando en todos los aspectos diagnósticos para que los casos no se queden en el aire y tengamos una estadística precisa que podamos manejar para los organismos internacionales y para nosotros mismos también de saber cómo marchan las cosas. Sí, saludo. José Zavala de zabalaldía.com de la diáspora en Nueva York. Señor presidente, quiero felicitarlo porque según inteligencia artificial, usted es el segundo que mejor valorado con los medios de comunicación a través de la semanal. Está conjuntamente con López Obrador y Nayib Bukele y comparado con ciertos presidentes de América Latina. Felicidades. La otra parte es que nosotros como de la diáspora, con todo respeto, entendemos que la semanal debe llegar a la diáspora. En ese sentido, buscar el mecanismo que un dominicano haga una pregunta desde la diáspora. Yo vengo, gracias por las facilidades que tengo de mis patrocinadores, pero tengo que venir aquí a hacer una pregunta a la diáspora. ¿Realmente tiene hambre de hablar con el presidente y sus problemas? Y queremos que se haga una pregunta desde la diáspora. La otra parte es la parte de los envejecientes que se retiran. Señor presidente, muchos casos de Alzheimer, que se trabaje en un plan que tengan los envejecientes, no solamente los que se retiran de allá para acá, sino que lo cuiden, como hiciste allá el plan de Home Attendant. Y la última es que si la semanal, con una estabilidad que tiene el presidente, tiene el gobierno, podrá subsistir 4 años más todos los lunes. Sobre la semanal, nuestra idea es que continúe. Y creo que también es una buena idea, de manera que pueda de manera virtual un periodista hacerlo desde un comunicador, puede hacerlo desde Nueva York o desde cualquier otro lugar. Yo creo que eso es una buena idea y vamos a ver cómo la podemos implementar. O sea que esa es una parte importante. Sobre el tema de los envejecientes, nosotros hemos hecho avances importantes en todo lo que es la parte del gabinete social, desde la ayuda directa, desde las pensiones. Hemos multiplicado por 5 las pensiones, y me refiero a los envejecientes en la República Dominicana, las pensiones solidarias de 6,000 pesos. Que los critica la oposición, pero yo pienso que ese es uno de los mecanismos más efectivos en contra de la pobreza, que se refleja principalmente en las personas de edad. Y yo creo que debiéramos hacer todavía mucho más. De aquí deberíamos de tener en un municipio una casa de asistencia en todos los municipios del país. Y eso es algo que yo espero que con recursos adicionales de la reforma podemos continuar construirle una casa de asistencia
en los municipios del país. Digo, para las personas mayores. Sí. Claro. Presidente, buenas tardes. Buenas. Ariel Lara, de Visión RDN y Carivisión, Canal 26. Presidente, en esta semana yo entrevisté a Leslie Voltaire, que es uno de los miembros de la Comisión de Transición de Haití, que hay un actual nuevo primer ministro. Entonces él me dijo que quería un acercamiento con República Dominicana en la entrevista. La pregunta va por lo siguiente: ¿ha logrado el gobierno dominicano tener comunicación con el gobierno de transición de Haití? Y otra pregunta enfocada en lo mismo: en esta semana, antes de ayer, me parece, atraparon un miembro de la banda 400 Mauoso en Jimaní. Si se tiene información de que pueda haber más personas de esas. Eso es confirmado por el Ejército y el CEFRON, presidente. Gracias. Bueno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre se tienen los contactos protocolares y normales. No tenemos un contacto con la nueva administración haitiana porque todavía necesita consolidarse, necesita incluso nombrar su gabinete. Pero en el momento que fuese necesario tenerla, pues así sería. Sí, gracias a los métodos de identificación, entre ellos los casos biométricos, el mecanismo de identificación biométrico, pues se identificó esa persona. Y bueno, se le entregó a las autoridades haitianas e incluso después ellos procedieron de una manera muy especial. Pero sí, yo repito la información que dio el CEFRON y las Fuerzas Armadas. Presidente, Virgilio Félix, RCC Media, Sol de la Mañana, hablando que uno se entiende. Usted sería el único presidente en 50 años de democracia moderna, diríamos, que no se reelegiría modificando la Constitución como lo han hecho muchos de sus predecesores, o todos. Esto usted también dice que va a poner un candado a la Constitución y va a poner también la parte de lo que tiene que ver con el Ministerio Público independiente dentro de la Constitución. El artículo 272 de la Constitución establece la metodología del referéndum aprobatorio. ¿Está usted contemplando aplicar dentro de su reforma el referéndum aprobatorio, presidente? También repito sobre la reforma constitucional que quiero esperar que hagamos la presentación, que todavía está en proceso, para que haya una discusión, Virgilio, en términos generales, y no solamente la discutiré yo, sino la discutirán también juristas al más alto nivel. Pero debe de ser un candado que, como se le dice popularmente, de tal manera que no se pueda, que tendría que ser casi una unidad nacional para poder modificar la Constitución en lo que se refiere a ese artículo. Sí, bueno, ese pudiese ser uno de los candados pudiese ser ese. Gracias, Luis Mejía, programa hoy mismo. Presidente, antes que nada, felicitarlo por dos cosas que he visto aquí esta tarde. En primer lugar, el comercial del dengue, no necesariamente por otros aspectos, sino por la calidad del mismo en acción preventiva. Una buena pieza creativa, así que quiero felicitar al Ministerio por ese llamado. Y en su caso, presidente, felicitarlo por la respuesta que le dio a un nuevo senador que es puesto por su partido. Creo que la respuesta que usted le da a Cholitín habla muy bien de cómo va ese proyecto de la reforma. Así que le quería felicitar por eso, porque parecería que no creemos en nadie ni en su palabra, pero su respuesta da mucho sentido. El motivo de... Ese ha sido... Pero definitivamente usted va para su casa el 28. Muy bien. Mire. Apúntelo. Ahí vimos a propósito de pronóstico, el que usted acaba de hacer, vimos el tema, la verdad que mete miedo. Ahí el general Méndez tiene un spot de un ciudadano de otro país que cuando ve el general Méndez dice, ahí viene el problema, y el general Méndez se lo bufea. Pero cuando yo he visto esto ahora es que a Méndez le van a coger miedo.
Pero quiero agregar algo. Hay posibilidad también de prever este año el tema del sargazo. Como se hace en pronóstico, entonces, si ya pasó o está en el camino también el tema de sargazo, y esa es una de las preguntas. La otra es, tengo un amigo que dijo, cuando vio el decreto de pasaporte, que comenzó Jaina a moler. Eso es un dicho, que si en el periodo de transición se anunciarán cambios del gabinete o seguirá todo normal. O sea, como usted lo hizo en el periodo pasado los cambios, y a veces ahora se hace el consultor jurídico, el funcionario más llamativo por esa tradición que había con los cambios. Y si en el caso de su visita a Suiza, usted tiene previsto alguna bilateral, visto el escenario mundial, de la trascendencia que va a tener ese encuentro en Suiza con relación a la paz mundial, si República Dominicana tiene previsto por su vía alguna bilateral. Muchas gracias, señor presidente. Sí, es bueno que conozcan las personas los presidentes que van a Suiza. Nosotros estamos armando unas bilaterales. Yo lo mencioné con algunos presidentes, lo estamos coordinando porque la verdad que vamos a aprovechar también, que tenemos una cena y después el día completo al otro día. Pero para que sepan, va el primer ministro de Japón, el presidente Macron de Francia, la vicepresidenta norteamericana, el canciller federal, que es el principal ejecutivo de Austria, el primer ministro de Suecia, de Luxemburgo, Justin Trudeau de Canadá, de Islandia, el presidente del Consejo Europeo, de Moldavia, la presidenta, primer ministro de Irlanda, la República Checa, el canciller de Alemania, el secretario general del Consejo Europeo, el primer ministro de Cabo Verde, el presidente de Polonia, de Finlandia, de España, de Latvia, de Ecuador, de Grecia, de Italia, de Colombia, el presidente de Colombia, de Chile, primer ministro de Qatar y el primer ministro de Noruega. Hicimos y le hemos solicitado a algunos de ellos una bilateral y le vamos a informar cuando estén listos. Sobre el tema del sargazo, no sé si tú recuerdas, Luisín, que nosotros hicimos un seminario internacional aquí sobre el tema del sargazo y hay muchísimas investigaciones interesantes que se han estado haciendo. No hay una conclusión general de cómo tratar el sargazo porque esto es tema es un tema de investigaciones, incluso también de la composición misma del sargazo y cómo se puede utilizar. Pero se está avanzando. No hay un resultado total, pero se está avanzando y nosotros hemos sido un catalizador de esas investigaciones en nuestro país con ese primer seminario sobre el sargazo que hicimos hace ya varios meses. Buenas tardes, presidente. Dauri Muñoz. Eso va a venir dependiendo de las circunstancias. Presidente, usted hace unos meses anunció que para San Cristóbal estaría llevando una línea del metro. Cuando inauguró... No, un tren urbano. Exacto, un tren urbano. Cuando inauguró el primer tramo del teleférico de Santiago, parece que olvidó mencionar esta obra para San Cristóbal y eso generó un poco de ruido y mucha incertidumbre en los habitantes de San Cristóbal. Quiero saber en qué está eso. Sabemos que fue a final del 2025, pero quiero saber si hay alguna novedad. Y la segunda pregunta, también sobre San Cristóbal, mi provincia, es sobre la casa de Caoba, que fue donde vivió el expresidente Rafael Leonidas Trujillo. Está, presidente, convertido en una ruina. Y muchas personalidades desde hace unos años han ponderado la idea de que esta casa de Caoba sea convertida en una casa museo y que todos los utensilios icónicos de la dictadura, la silla eléctrica, incluyendo el vehículo donde iba cuando lo asesinaron, el mismo cuerpo, traerlo de España y colocarlo allí. Una casa museo, no para venerar a Trujillo, porque hay una ley que lo impide, ni para promoverlo, pero para que esté la historia plasmada allí. Y obviamente eso explotaría, desarrollaría el área turística en esta parte de la provincia, tomando como referencia que está a 5 minutos de La Toma, el mayor atractivo turístico de la provincia. Quiero saber su posición sobre estos dos temas. Gracias. Mira, el tren urbano, no es urbano, el tren interurbano
hacia San Cristóbal está dentro del sistema integrado de transporte, de la solución del sistema integrado de transporte, porque se determinó que una gran cantidad, o prácticamente una, bueno, no diría la mayoría, pero una cantidad importante de los, especialmente el municipio de San Cristóbal, y ni se diga de Jaina, El Carril y de esas comunidades, pues trabajan en el Gran Santo Domingo. Entonces, por eso se considera dentro del sistema integrado de transporte ese tren interurbano hacia San Cristóbal que se está diseñando. Está en proceso de diseño. Recuerden que yo dije, para el 2020, a finales del 2025 estábamos listos con el diseño para poderlo licitar. O sea, que está dentro de los planes, y habíamos dicho también de licitar el teleférico de Santo Domingo Este, que ya está en proceso de licitación. Ese es uno de las grandes obras necesarias para el Gran Santo Domingo, que es el tren. Hay un tren fundamental, un metro, que esta parte del metro fundamental, que es el que va a conectar la Kennedy con Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle, y después iría el tren a nivel de piso hasta Boca Chica. Y está también el tram, aparte del teleférico, el tram que vendría bajando la Winston Churchill y tomaría la Avenida Independencia, y que se juntaría con el teleférico, y de ahí saldría entonces el tren interurbano hacia San Cristóbal. O sea, lo que quiero decirte es que eso está en proceso. La otra pregunta era de... mira, yo tenía desde que iniciamos que la población conociera todas las atrocidades del dictador Trujillo. Y cuando se habló en un momento de un museo, empezaron, pero un museo para destacar. No, es para que la gente conozca todas esas atrocidades, todos esos asesinatos. Y yo estoy de acuerdo. E incluso yo quería también hacer un balance de eso. Y como está la última casa del doctor José Francisco Peña Gómez en Cambita, que esa también sea una casa con un demócrata, un museo, y que hagan una ruta de museo, viendo al dictador y viendo también al demócrata. Y anuncio también aquí que estoy en comunicación con la Fundación Juan Bosch y estamos colaborando para que la última casa de Juan Bosch también se convierta en museo. La gente tiene que conocer, así como lo dije también con el doctor Balaguer, que la gente conozca dónde vivían sus líderes. Muchos de ellos en condiciones también muy austeras, como en realidad lo fueron Juan Bosch y como lo fue también Joaquín Balaguer. Y esa casa, que era una casa de campo en el caso del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo pienso que tienen que conocer a sus líderes. Y vamos a ver si tengo que hablar con la familia del doctor Peña Gómez, que tiene la posesión y creo que la propiedad de esa casa, para ver si combinamos enseñar lo del dictador y todas sus atrocidades, y también destacar la de un hombre demócrata, como lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Nosotros, hicimos un museo de Horacio Vázquez en Tamboril, que está siendo muy visitado por todo el país, pero especialmente todo el Cibao Central y Santiago específicamente. Sí, buenas tardes, presidente. Norberto Montero, de RC Noticias. Justo cuando hacía entrada al Palacio Nacional, había en las afueras, al frente del Palacio, una protesta donde ex empleados del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, se acercaron a traer su voz y su queja hacia el presidente para poner en su conocimiento de que desde que fueron desvinculados en el 2020 están esperando el pago de sus prestaciones laborales, y que pese a que, según ellos, hay sentencias del tribunal que ordena que se le pague sus derechos adquiridos, el director del CEA, según ellos, no le ha respondido en ese sentido. Quisiera saber si usted tenía conocimiento de eso. Hoy, sí. Ahora. Miren, pero primero no tiene que haber una sentencia para el pago de su liquidación. Nosotros le hemos dado todas las instrucciones para que se cubran esos pagos de esa o de cualquier otra institución, que no la hay. Creo que en todo el gobierno solamente está esa situación ahí del CEA.
Yo voy a revisar, porque hace un tiempo que también me llegó la información, ellos tienen que ir a la justicia porque eso es parte de la ley laboral y tienen que hacerlo. Inmediatamente termine esta reunión, yo voy a ver ese tema para que se cumpla con la ley. El avance del constructor. Bien, muchísimas gracias. de noticias.